Buenos días, Claudia. Encantado de estar aquí en tu programa. La primera pregunta que se me ocurre, un año después nos damos cuenta que no teníamos la logística, el capital humano para poder investigar esta red de corrupción que parece que nos ha ganado, porque es amplia, tiene muchas líneas de investigación y tengo la sensación, voy a hablar a título personal, de que IDL va soltando de a pocos cada uno de los audios y circunstancialmente. Bueno, es impresionante, como efectivamente tú lo señalas, que ha pasado tanto tiempo y recién se están tomando algunas medidas vinculadas a este tema tan grave que ha sido de investigar a los cuellos blancos del puerto, en las cuales están pues los hermanitos, ¿no? Están todos aquellos que de alguna manera han manipulado, han controlado y han hecho lo que han querido de nuestra justicia. Entonces, lamentablemente tenemos pues una fiscal de la Nación que no conoce los temas en materia penal, porque toda su actividad ha sido en otras áreas y no específicamente en el campo del derecho penal. Y es por eso que una de las cosas que se ha debido hacer hace tiempo es esto, precisamente, conformar un equipo especial. Pero vemos que ese equipo especial es conformado, y esto es lo que debe llamar también a sorpresa, es conformado por puros provisionales. Es decir, quiere decir que en el Ministerio Público no hay fiscales titulares, no hay fiscales que tengan la pericia y la precisión y la solvencia necesaria para ser nombrados en este equipo especial que se ha tenido que recoger un poco personas de aquí y allá que no son necesariamente que tengan el titularato en la función que van a desempeñar. Esa es una de las primeras interrogantes que hay que hacerse, ¿no? ¿Qué habría pasado? ¿Designación improvisada y de momento como para calmar un poco la situación? Yo creo que por ahí va la situación, ¿no? Ante esta situación que has mencionado, vinculada al hecho que esta institución IDL, que nos va un poco soltando una especie de audios y de alguna manera manipulando a la opinión pública en general y a la justicia, porque vemos que suelta un audio, se inhibe un magistrado. Ahora, me lo va a decir usted como hombre de leyes. Cuando uno tiene material probatorio importante, como el que tiene IDL, para poder cerrar un poco lo que podrían ser líneas de investigación importantes, ¿por qué no ponerlas a buen recaudo y que sea la Fiscalía o algún otro organismo que pueda, de una u otra manera, concatenar cada uno de los audios y decir, tenemos este material suficiente y no la sensación de que, a ver, un juez hace un dictamen, IDL suelta el audio, termina inhibiéndose el juez frente a una casación de por medio, hablo del tema Keiko, y podríamos así tener múltiples ejemplos sobre lo mismo, sobre IDL. Sí, el asunto es que toda esta información la tiene la Fiscalía. Es decir, esta información ha tenido que salir ¿de dónde? De la Fiscalía. Lo que hay que hacer es investigar cómo así esta institución tiene los audios, cómo es la manera como las ha obtenido, porque la justicia no puede estar sujeta a este tipo de manipulaciones. Yo creo que ya suficiente, bueno, muchas gracias a esa institución por habernos dado unas luces, pero ya basta de este tipo de manipulación progresiva que se está haciendo, de soltar cada vez que es interesado una situación, un audio, ¿no? Creo que lo mejor que puede hacer esa institución es ofrecer todos los audios, sin excepción, transparentando un poco, transparentar la información para evitar precisamente esto que tú bien has señalado relativo a que se está un poco manipulando, ¿no? Se dice que se pretende poder trabajar de manera uniforme y coordinada. ¿Cuán difícil es teniendo un sistema judicial que busca reivindicación social a través de esta reforma? Y que, a ver, parece que la celeridad dentro del sistema judicial no existe. Hasta el momento no tenemos acusaciones fiscales pertinentes, tenemos líneas de investigación, estamos en muchas etapas preparatorias. ¿Hasta cuándo
el Bicentenario era una de las metas para poder por lo menos llegar con resultados comprobables al ciudadano a pie y decirles, bueno, seguramente la reforma no ha caminado tan bien, pero estamos cerrando rutas de dinero, estamos haciendo investigaciones y lo estamos sacando de esta manera, pero parece no llegar. Lo que pasa, Claudia, es que la tan mentada reforma de la justicia, podemos decir que ni siquiera ha empezado. ¿Por qué? Porque el tema de la Junta Nacional de Justicia, que era un tema vital, prioritario para este tema de cambiar a las personas que están en estos momentos en la Administración de Justicia, no funcionó. Y no funcionó porque lamentablemente no se escuchó a las personas que conocen el tema y que sugirieron un sistema de selección diferente al que se ha buscado. Entonces, obviamente, ha habido un fracaso en el tema de la reforma de justicia y esto provoca que sigamos escandalosamente con magistrados que deberían estar en su casa, con magistrados que muchos han señalado como bribones, pillos, granujas, corruptos, etcétera, pero que tienen obviamente que pasar por un sistema de investigación y control que el único que lo puede hacer es la Junta Nacional de Justicia. De manera que estamos atados de manos. En realidad el perjuicio que se ha ocasionado a la justicia con esta pretendida reforma, al final ha resultado un tiro por la culata. Aún en proceso de poder llegar a un consenso en esta reforma con un Consejo Nacional de la Magistratura que nos deja la lección de que la meritocracia es un chiste en el país, y caminando en este proceso de selección de la Junta Nacional de Justicia, que no conformada ya genera suspicacia, ya genera la sensación de que vamos a tener más de lo mismo, ¿se va a poder reivindicar el sistema judicial? Y trayendo a colación eso, en esta nueva conformación de este equipo que intenta por lo menos encontrar grandes cosas en este tema tan importante de los cuellos blancos del puerto. Si no lo hemos logrado con un equipo Lavajato que, a ver, que bien es cierto, no, por ahí tenemos jueces y fiscales que se han puesto los pantalones, que están sacando, haciendo esfuerzos sobrehumanos, pero un esfuerzo además que le cuesta al Estado. Ahora tenemos otro presupuesto aparte con los cuellos blancos del puerto, ¿y hasta cuándo? Claro, lo que sucede es efectivamente que no tenemos que empezar por lo primero, que es la decisión de tener a estos miembros de la Junta Nacional de Justicia para efectos que a partir de ahí comencemos a ubicar y obtener las personas adecuadas para la función. Tú señalas bien que efectivamente no ha habido hasta ahora solo tenemos de toda esta maraña de corrupción que se ha desatado en los últimos años, solo tenemos, me parece que una sentencia que es en el caso de la Centralita y tenemos una acusación que es en el caso del señor Humala. Y luego son investigaciones, o sea, puras investigaciones que hasta cuando, incluso tenemos personas detenidas, como es el caso de la señora Keiko Fujimori, que todavía no se define si va a ser formalmente investigada o todavía no sabemos qué es lo que va a ocurrir, sin embargo está en prisión. Entonces hay muchas cosas que no están bien encaminadas y es porque falta liderazgo en las instituciones. Liderazgo en las instituciones que se encargan de la formación, de la ubicación y de la selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. O sea, hay un principio fundamental en el conocimiento que es nadie puede dar lo que no tiene. O sea, ¿cómo yo voy a pretender tener autoridades de primer nivel si quienes van a elegir a esas autoridades no son autoridades de primer nivel? Entonces, ese es un problema. Entonces, ¿cómo voy a pretender yo resolver con pericia una investigación si ni siquiera soy perito en investigación? Otro de los frenos importantes en esta búsqueda de justicia, hablando de cualquier línea de investigación, es la propia Constitución. Porque muchos de los argumentos de quienes están dentro de estas líneas de investigación es la persecución política, el irrespeto del debido proceso, la vulneración de algunos derechos. Entonces, lo he dicho creo siempre, tomando el tema Toledo, la justicia americana no es una mesa de partes. Se han cometido tantos errores aquí en la justicia peruana que temo que en algún momento eso le juegue a favor al presidente Toledo. De hecho que sí, no solamente en el caso de él, sino del señor Inostroza, a quien se le acusó
de organización criminal y ya ha tenido que la justicia española decir que lo que es evidente y lógico, para que exista un delito de organización criminal tienen que ser varios y solamente él estaba siendo materia de acusación. Entonces realmente no se están haciendo las cosas con la pericia, la precisión que se deben de hacer. Y esto pues ocurre precisamente por esta carencia, esta deficiencia de operadores jurídicos que conozcan bien la función. Yo te decía al inicio que la fiscal de la Nación, por ejemplo, que puede ser bien intencionada y todo, pero es una persona que no tiene ninguna pericia en materia de lo que es el mundo en el ámbito del derecho penal, porque nunca ha tenido esa praxis en el desarrollo de su acontecer. Entonces, obviamente, tiene que estar sujeta a asesores que muchas veces no están tampoco a la altura de las circunstancias. En realidad, la reforma de la justicia debe pasar necesariamente por conseguir a las personas más idóneas, pero hay un tema Doctor, que yo has le pido tocado. que detenernos ahí, vamos a regresar con este tema que queda en el aire porque tengo que ir de inmediato a la pausa. Esto es Exitosa Perú, no se mueva, regresamos con... ¿Querías cumbia? Papilón, papilón, la del rico vacilón. Cínico, falso, embustero, ¿cómo te atreviste a dañarme la vida? Cumbia, que conquista multitudes. Ese amor de contrabando que me Invasión papilonera, que acelera todos tus sentidos. Yo soy la dueña, yo soy la esposa, yo defiendo lo que Papilón, papilón, la del rico vacilón. Contáctenos. En Lima, 95.5. Exitosa, te informa con la verdad. Con 17 de la mañana, esto es Exitosa Perú, estamos en redes sociales donde usted es el verdadero protagonista, se los digo siempre, comenta y reacciona a través de esta transmisión a través de Exitosa Go. Estamos conversando con el doctor Carlos Torres Caro, excongresista y abogado además penalista, respecto de este tema tan importante. Limpiarle la cara al país de tema de corrupción es de las principales consignas de este gobierno desde la sucesión presidencial, parece ser. El gran problema que nuestro país adolece, aparte de la inseguridad que es terrible, en lo que uno ya no puede salir a la calle prácticamente, es la corrupción. Pero hay un hecho que tenemos que señalar y decir, ¿no? Es fundamental que entendamos que las cosas como se están llevando a cabo, en el cual todo el mundo tiene derechos, pero no tiene deberes, debe cambiar. Es decir, basta ya de que el delincuente tenga todos los derechos del mundo habidos y por haber, y que los derechos humanos lo protejan, etcétera, etcétera, y la víctima esté totalmente desprotegida. Eso es corrupción también. O sea, tiene que equilibrarse la balanza entre lo que son los derechos y los deberes. O sea, yo tengo derechos en la medida que cumplo deberes. Si yo no cumplo los derechos elementales de respetar, por ejemplo, el patrimonio ajeno, ¿qué deber tengo yo, qué derecho tengo yo de exigir que me respeten a mí? Entonces, esa es una de las grandes reformas, por ejemplo, que se debe enfocar, ¿no? El tema, básicamente, el cumplimiento de los deberes para yo obtener derechos. Pero, más allá de eso, el tema enfocado a la corrupción es una batalla
que el país ha emprendido. No solo el presidente, es el país. Sí. O sea, está contaminado todo el país de corrupción. Entonces, el problema resulta que quienes están encargados de la lucha anticorrupción, al parecer no son precisamente las personas que deberían ser. Y de ¿no? este tema queremos hablar, porque la Comisión de Constitución, liderada por Rosa Bartra, de Fuerza Popular, ha tenido su adhesión pública a no ir a favor de esta reforma, y ella la lidera. Si ella no cree en esta reforma, ¿cómo lidera una comisión de esta importancia? Y que además tiene un plazo, porque el presidente Vizcarra ha sido claro: hasta el 25 de julio ampliamos la legislatura, se va a tener que llegar a un consenso respecto a estos 6 puntos, y luego de eso el panorama podría ser otro. Claro, lo que sucede también es que hay que entender algo, que el Parlamento no es una mesa de parte, ¿no? No es que, mira, me vas a hacer esto y a la hora, en el tiempo que a mí me da la gana. Hay que entender que estamos hablando del futuro del país, del futuro de las instituciones del país. Pero entonces esto tiene que dar motivo a una exhaustiva, a una prolija reflexión sobre qué es lo más conveniente para el país, porque si no nos va a ocurrir lo que ha ocurrido con la reforma de la justicia. Cuando se suelta la idea de la reforma, ¿es una reforma bien pensada, es una reforma pensando en el Bicentenario, o era una reforma que intentaba recuperar algunos puntos a través de una encuesta? Yo creo que lo que intentaba es simplemente hacer buscar algo diferente al fracaso que ha sido hasta ahora nuestro sistema político. Pero esas cosas hay que hacerlas con reflexión. O sea, no se pueden hacer apresuradamente. Hay que ver si las cosas van a funcionar o no va a funcionar. Y hemos visto que muchos de los partidos políticos tradicionales, por llamarlos así, han estado en contra, abiertamente en contra de esta reforma política. Realmente el Perú, la necesidad primaria del Perú es la reforma política que recién se va a implementar en el 2021, ¿o no es acaso combatir la anemia, no es acaso combatir la inseguridad, no es acaso acabar con todo el friaje que actualmente están sufriendo muchos peruanos, la construcción, la reconstrucción, etcétera? ¿No son esas las prioridades más bien para el país que estar preocupándonos, poniendo en jaque a las instituciones del Estado por una reforma política que tampoco es extraordinaria ni relevante? O sea, esas serían las preguntas que habría que hacerse, ¿no? Gobernabilidad e institucionalidad son de las palabras que le encanta repetir al presidente Vizcarra en cada discurso que da. Gobernabilidad que evidentemente se encuentra atentada por ese ambiente de confrontación que existe entre Ejecutivo y Legislativo, y con una fuerza mayoritaria, porque aún es fuerza mayoritaria, que va perdiendo cada vez más soldados, y por temas también, como usted ha señalado, de corrupción, temas que nos dejan la sensación de que al 2021 queremos representantes que verdaderamente nos representen. ¿En qué momento esta reforma va a dejar de ser un punto de quiebre entre este puente de diálogo que se intenta tender, no solo para el Bicentenario, sino por lo menos para poder tener una agenda país dentro de un año que en 4 puntos solucione uno? Claro, yo creo y estoy convencido que el problema no es un problema de normas o de representación. Para mí el problema fundamental en el que estamos viviendo allá en todo orden es un problema de personas. Es decir, aquí no es porque me van a dar unas normas determinadas, las personas van a cambiar y van a ser buenas. Yo no estoy convencido de que las cosas funcionen así. De manera que cuando uno dice vamos a hacer una reforma política para que el sistema de representación sea mejor, yo no creo que sea así, porque con estas mismas normas han habido parlamentarios de primer nivel en el pasado. Con estas mismas normas se han hecho grandes cambios, trascendentales cambios para el país en el pasado. ¿Bicameralidad era la salida a? Yo creo que la bicameralidad es fundamental, porque obviamente permite que haya un momento de reflexión entre una u otra dación de una norma. Pero más allá de esos cambios que vamos a llamarlo de reforma política, están los cambios de reforma humana. O sea, si nosotros tenemos un presupuesto tan bajo para el sistema de educación y ese presupuesto se utiliza
para consultorías, como ha sido en el caso del gobierno pasado, que es impresionante cómo la mayoría del presupuesto que se daba a educación era para hacer consultorías a los amigos. Entonces, si utilizamos mal los recursos por un mal elemento, por un mal ministro, por un mal director, entonces nos encontramos que el problema en sí es de personas, y eso lo hemos visto en la justicia. ¿Cuál es el problema? ¿El problema acaso es que las leyes están mal, o el problema es que estaba el hermanito Inostroza, el hermanito Ruiz, el hermanito etcétera, etcétera, etcétera? Entonces lo que vemos, Claudia, que el problema de la justicia, el problema de la política es un problema de personas. Mientras no tengamos a las personas adecuadas en las instituciones públicas, seguirá el problema. Por más reforma, así me puedes cambiar la Constitución de 1000 maneras, seguirán los problemas. No aporta el hecho de poder filtrar de mejor manera dentro de las propias organizaciones políticas a sus miembros. Sí, claro que aporta, pero digamos ¿Y cómo, que cómo las de verdad leyes... hacer un reclutamiento correcto teniendo de por medio el tema económico? Porque el tema económico es importante para poder postular dentro de cualquier campaña. O sea, ¿cómo hacer para que un partido político tenga mejores elementos? Bueno, es simplemente la velocidad de una manada de caballos la da el líder de la manada de caballos. Entonces, la altura de un grupo la da el líder. Entonces, si tenemos obviamente líderes que no están a la altura de las circunstancias, vamos a tener ¿qué? Vamos a tener fracaso. Entonces, obviamente, si nosotros pensamos en el pasado, porque hay que reflexionar cuando uno quiere hacer algo para el futuro, hay que reflexionar en el pasado. En el pasado, ¿por qué funcionaban más o menos las cosas? Porque habían liderazgos que hoy se han perdido. ¿Por qué se han perdido los liderazgos? Porque lamentablemente la gente que vale en nuestro país ya no quiere. Por ejemplo, un joven que sale de una buena universidad, con una buena proyección de estudios, etcétera, no quiere meterse en la administración pública. Sí. Se va a la administración privada. O sea, nadie se quiere ir, nadie valioso, con valores, etcétera, quiere ir a la administración pública. Entonces, lo que tenemos que hacer es recuperar en la administración pública esa relevancia para que los mejores vengan a la administración pública. Y cuando tengamos fiscal de la nación, defensor del pueblo a la altura que debe ser esas instituciones, otras serán esas instituciones, pero no pues como lo que hoy tenemos, ¿no? Que ¿Estamos cualquiera soñando puede despiertos, ser. doctor, o no? Sí, estamos soñando despiertos mientras tengamos autoridades como las que tenemos. Mire, usted, la Defensoría del Pueblo, Dios santo, no camina, no funciona, se da marcha atrás. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un liderazgo que no está a la altura de las circunstancias. Doctor, quiero agradecerle por haber estado hoy con nosotros. Espero que la próxima que nos volvamos a encontrar tengamos por lo menos la reforma aprobada. Veremos. Bien. Muy bien. El doctor Carlos Torres Caro estuvo hoy con nosotros y de inmediato nos enganchamos.